Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y henos aquí un día más para practicar juntos la Lección Divina, un día más en torno de la palabra, para que juntos estemos a la escucha y de esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón a través de esta lectura que nos brinda la liturgia del día de hoy. Hoy estamos celebrando la solemnidad de San José, el padre adoptivo de Jesús, el padre que Dios escogió para que cuidara a su hijo amado. Escuchemos con atención lo que Dios tiene que enseñarnos en el día de hoy a través de esta lectura maravillosa. Te pido que tengas a la mano tu Biblia, un lápiz, un cuaderno y busques un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos estemos totalmente a la escucha de esa voz de Dios. Así como lo tuvo San José, entonces dispongámonos totalmente. Los que por primera vez visitan al canal, les doy la bienvenida y les pido que se queden hasta el final del video. Si están eh, ansiosos, curiosos por descubrir qué es esto de la lección divina y cómo la puedo practicar, quédate hasta el final. Vive la experiencia completa y luego al final te voy a dar un regalito. Bien, entonces todos listos para este próximo episodio de la Lección Divina. No me queda más que pedirles que sigan apoyando el canal a través de estos videos. ¿Cómo lo pueden hacer? Compartiendo el video precisamente entre sus amistades, familiares o en sus redes sociales y también con el me gusta. No te olvides el me gusta, es importantísimo. Y para que no se te olvide al final, hazlo ahora mismo. Pincha el dedito arriba que está aquí abajo en el video y así YouTube nos promoverá a muchas más personas. Gracias por tu apoyo. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar orando juntos al Espíritu Santo. Te pido que ores conmigo. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina. La lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 16. Y de ahí vamos a llegar hasta el versículo 24, haciendo algunos saltos. Del 16 saltamos al 18, luego vamos hasta el 21 y del 21 saltamos al 24. Esto es lo que se llama una perícopa que tiene una composición de varios versículos, no en forma continuada, sino hay algunos saltos. Bien, voy a leer en voz alta mientras tú sigues la lectura desde aquí, desde la pantalla o desde tu Biblia, que es lo recomendable. Comencemos. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor.
En este primer paso de la lección divina, luego de haber finalizado la lectura en voz alta, debemos contestar esta pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y para yo responder qué dice el texto, debo haber asimilado lo que es el contenido del texto, de manera que pueda reproducirlo o repetirlo con mis propias palabras. De eso se trata. Entonces, si notas que todavía no puedes repetir o contar qué es lo que dice el texto, lo interesante o lo importante es volver a leerlo 2 y 3 veces hasta que fijemos la idea, ¿no? La idea del contenido del texto. Entonces, eso es lo que te invito que hagas. Luego, mientras lo relees, es importante subrayarlo, es importante tomar nota en el cuaderno de notas bíblicas o cuaderno espiritual, lo que llamamos cuaderno espiritual, em, y pues ir profundizando en algunos textos paralelos o complementarios al texto original que estamos em, con el cual estamos orando, ¿no? Porque no es un estudio bíblico. Recordemos que no estamos estudiando la Biblia, sino que lo que estamos haciendo es una oración. Estamos profundizando para que al final podamos hacer un propósito de lo que Dios nos está diciendo. Estamos descubriendo esa voz de Dios que nos está hablando a través de este texto de hoy. Entonces lo voy a ir haciendo contigo y paso a paso, ¿ok? Comencemos. Bien, y para ir descubriendo las líneas de este texto, em, ¿qué dice este texto? Mm, Te voy a ir presentando algunas cosas que he subrayado, que he profundizado, te las voy a compartir. Entonces, comencemos por ver que el pasaje del Evangelio de hoy se toma del primer capítulo de Mateo, que forma parte de la sección referente a la concepción, nacimiento e infancia de Jesús. Siempre debemos ubicar el texto en el contexto en donde se encuentra, ¿no? El centro de todo el relato es la persona de Jesús, no es José. Es la persona de Jesús a la que se suman todos los sucesos y las personas mencionadas en la narración. Se debe tener presente que el Evangelio revela una teología de la historia de Jesús. Por eso, al acercarnos a la palabra de Dios, debemos recoger el mensaje escondido bajo los velos de la historia, sin perdernos, como sabiamente nos avisa San Pablo. Nos dice San Pablo en Timoteo capítulo 3 versículo 9: en las cuestiones tontas no nos detengamos, guardémonos de las genealogías, de las cuestiones y las discusiones en torno a la ley, porque son cosas inútiles y vanas. Y tomando en cuenta esta advertencia que nos hace San Pablo, efectivamente vemos que el texto se conecta a la genealogía de Jesús, que Mateo compone con el intento de subrayar la sucesión dinástica de Jesús, ¿no? El Salvador de su pueblo. A Jesús le son otorgados todos los derechos hereditarios de la estirpe davídica, de José, hijo de David, su padre legal. Para el mundo bíblico y hebraico, la paternidad legal bastaba para conferir todos los derechos de la estirpe en cuestión. La ley del levirato y de la adopción la tenemos en Deuteronomio 25, capítulo 25, versículo 5 en adelante. Por esto, después del comienzo de la genealogía, a Jesús se le designa como Cristo, hijo de David. Esto es el ungido del Señor, hijo de David, con el cual se cumplirán
todas las promesas de Dios a David su siervo. Y estas las podemos encontrar en la segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 16. Si gustas complementar esta lectura con esas lecturas bíblicas del Antiguo Testamento, es lo ideal para que vayas entendiendo la conexión que hay entre Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No son dos partes separadas de la Biblia, se conectan totalmente porque una depende de la otra. Bien, entonces segunda de Samuel 7, versículos del 1 al 16 y también segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 18. Y bueno, en esos textos podrías encontrar algunos detalles complementarios a lo que estamos hablando. Por eso Mateo añade al relato de la genealogía y de la concepción de Jesús la profecía de Isaías, que decía, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había sido dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. Deteniéndonos, por decirlo así, en la realidad espiritual de la adopción, podemos referirnos al hecho de que el pueblo elegido posee la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, porque ellos son israelitas y poseen la adopción de hijos, nos dice Romanos 9:4. Pero también nosotros, el nuevo pueblo de Dios en Cristo, recibimos la adopción de hijos porque cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos, porque Él es el Dios con nosotros, el Emmanuel, que nos hace hijos adoptivos de Dios. El verdadero Hijo de Dios nos hace hijos adoptivos de Dios por medio de Jesús, ¿no? Jesús nos conecta a la filiación a través de su genuina filiación de Hijo verdadero de Dios, nos hace hijos, filios adoptivos de su Padre Celestial. Jesús nace de María, que estaba desposada con José, que se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Mateo no nos cuenta el relato de la Anunciación como lo hace Lucas, ¿no? En capítulo 1, versículo 26 al 38, ahí está el relato de la Anunciación. Pero en estructura, la narración desde el punto de vista de la experiencia de José, el hombre justo. Allí centra Mateo la estructura de esta narración. La Biblia nos revela que Dios ama a los justos. Pensemos en Noé, hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Revisemos Génesis 6, versículo 9. O en Jonás, que hizo lo que era recto ante los ojos del Señor. Segunda de Reyes 12, 3. Una idea constante en la Biblia es el sueño como lugar privilegiado donde Dios da a conocer sus proyectos y planes y algunas veces revela el futuro. Bien conocidos son los sueños de Jacob en Betel, en Génesis 28, versículo 10 y siguientes, y los de José, su hijo, como también los del copero o repostero, prisioneros en Egipto con él.
Veamos Génesis 37, versículos 5 y siguiente, y Génesis 40, versículos 5 y siguiente. O los sueños del faraón que le revelaron los futuros años de prosperidad y carestía, que lo vemos en Génesis 41, versículo 1 y siguientes. En fin, todos estos versículos y libros que te estoy mencionando del Antiguo Testamento vienen a corroborar lo que esta lectura de hoy nos está mostrando, esa conexión. A José se le aparece en sueños el ángel del Señor para revelarle el plan de Dios. En los evangelios de la infancia de Jesús aparecen a menudo el ángel del Señor como mensajero celestial, y también en otras ocasiones en esta figura aparece para tranquilizar y revelar el proyecto de Dios, curar, liberar de la esclavitud. Muchas son las referencias al ángel del Señor también en el Antiguo Testamento, donde originalmente representaba al mismo Señor que cuida y protege a su pueblo, siempre acompañándolo de cerca. Podemos revisar también el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 2, el libro de Tobías capítulo 5 versículo 4 y en fin. Hasta ahí te dejo las notas bíblicas para que no te sobresatures de, de citas bíblicas, ¿no? Pero era como para demostrar la conexión que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos verlos aislados, no podemos revisar la palabra como una isla, solamente revisamos un texto aislado de lo demás, no debe ser así, porque todo tiene una secuencia, todo tiene un enlace, una concatenación, un seguimiento. Entonces, bien, sigamos con la próxima parte. Y ahora entramos a la siguiente parte, al segundo paso de la lección divina, que nos lleva a la meditación. La pregunta es, ¿qué me dice el texto? Y esto ya lo vamos a traer a nuestro contexto de vida. Ya es ir averiguando en mi parte personal cómo me habla este texto, cómo toca mi vida por la situación en que estoy pasando, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno desde su experiencia de vida puede enfocar este texto. Más sin embargo, te voy a compartir tres aspectos, tres puntos que he tomado en cuenta para compartirles de manera de hacer una meditación general y de allí puedas partir también a hacer tu propia meditación personal o tal vez grupal, porque hay muchos que la están haciendo en comunidad. Pero estos son sencillamente puntos de referencia o puntos de arranque. No son los únicos. Ustedes pueden tener otros puntos de meditación. Lo importante siempre es tomar nota en el cuaderno espiritual e ir profundizando en cada meditación. Entonces lo voy a ir haciendo contigo. Comencemos. Bien, entonces vamos a enfocar esta meditación en base a estos tres aspectos. El primero de ellos, cuando el Señor hace referencia, un momento que se me perdió aquí en la pantalla, hace referencia a José, hombre justo, hombre justo. Entonces, la palabra justo, debemos tomar nota de lo siguiente, la palabra justo o justicia en la Sagrada Escritura es equivalente a la palabra santidad. ¿Ok? Siempre cuando encontremos la palabra justo o justicia, hace referencia o equivale a la palabra santidad. Justo entonces es el que camina en la ley del Señor, el que lo busca de todo corazón, nos dice el Salmo 119. Así era José, un hombre deseoso de hacer el plan de Dios en su vida, que tiene como proyecto agradar a Dios en todo. ¿Y cómo podemos saber que así era José?
Por lo poco que se dice en la lectura, en la palabra, sobre José, observamos que su forma de actuar cuando entra en, en conflicto con el embarazo de la Virgen María, su forma de actuar no fue el de una persona mundana, una persona eh, que está acostumbrada a actuar por impulsos. Actuó más bien como un hombre prudente, un hombre cauteloso, un hombre que no actúa como actuaría el mundo, con el impulso de la agresión y de salvar su honor. Hubiese repudiado a la Virgen María siendo un hombre, eh, digamos, con la mentalidad contaminada, tipo fariseos y escribas. ¿Ok? Como hemos visto en varias lecturas del Evangelio, vemos como en esa época la mentalidad eh, dañada de los fariseos y los escribas, como les decía Jesús, la levadura de sus pensamientos estaba ya cundida dentro del pueblo y por tanto las reacciones de falta de misericordia eran comunes. Sin embargo, José, a pesar de ser un hombre religioso, un hombre que cumplía la ley, un hombre que estaba dentro de lo que su raza le pedía, las costumbres que le solicitaban, él no actuó con esa falta de misericordia ni con esa impulsividad, sino que manifestó una prudencia, unas virtudes que no tenían los demás hombres religiosos de la época. ¿Y de dónde venían esas virtudes, hermanos y hermanas? Pues de allí, de la muestra que él era un hombre justo, es decir, un hombre santo. Esa es la palabra y es la conclusión de lo que mostró ser San José. Ser santo, hermanos y hermanas, no es solamente eh, eh, vivir en oración, metidos en haciendo muchas oraciones o ser religiosos como eran los fariseos, podríamos tener el concepto de santidad allí, practicando, haciendo muchas prácticas devocionales o religiosas. Eso no es la santidad. La santidad es cuando en el momento de prueba se ve lo que realmente tú eres. Y José demostró lo que había dentro de sí: amor, misericordia, comprensión. Aunque su mente no lo comprendió de buenas a primeras, él esperó en Dios. Fue a orar y le decía al Señor: yo no comprendo lo que está pasando, pero mi corazón me dice que no debo exponerla porque pueden lapidarla. Había algo dentro de él que era su conciencia, donde Dios habla, que le impedía actuar mal con aquella mujer a la cual él amaba. Entonces, hermanos y hermanas, allí es donde se ve la santidad o la justicia de una persona. Preguntémonos, tú y yo, ¿nos definiríamos como hombres y mujeres justos, justas? Como la persona que vive para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios en el plan de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, en nuestros estudios, en nuestros negocios. Somos personas que vivimos definidas como hombres y mujeres justos y justas. El justo y la justa agrada a Dios.
agrada a Dios, hace sonreír a Dios. Segundo aspecto, dice la palabra, no dudes en recibir en tu casa a María. Y eso se lo dijo el ángel a él. José está en una crisis tremenda. Por supuesto que un santo puede pasar por crisis, ¿sí o no? La santidad eh, no es garantía de que no vayamos a tener problemas. La santidad no es garantía de que en nuestra vida todo va a ir, las cosas van a ir todas bien, color de rosas, ¿no? Podemos entrar en crisis y ahí José entró en una crisis tremenda. La ley prescribe extirpar del pueblo el cáncer del pecado. En este caso, acusar a María por aparentemente haberle sido infiel. En su corazón había una lucha entre lo que pedía la ley y lo que le dictaba su corazón. Un corazón que estaba latiendo con el amor de Dios. José quiere ser justo, pero porque la amaba demasiado, prefiere abandonarla en secreto y aparecer como irresponsable por haber desamparado a María y al bebé. Es decir, José tomó sobre sí la culpa, el señalamiento del pueblo. Tú eres un irresponsable porque la abandonaste. Prefirió que vieran que él la iba a abandonar, que él era un degenerado, un desgraciado que la iba a abandonar, a que tomaran a María y la lapidaran. En medio de esa angustia, de esa crisis tremenda que José vive, confía en Dios. Por supuesto que de él tuvo que haber salido confianza, porque hay un espacio de espera. Y el que espera, hermanos y hermanas, y no reacciona de la noche a la mañana, no reacciona eh, intempestivamente, confía en Dios. ¿Qué quiere decir? Confía en Dios de que Dios en algún momento va a hablar. Y cuando tú tienes un problema gigante, preguntémonos, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Gritamos? ¿Actuamos precipitadamente? ¿Ponemos dificultad o tal vez ponemos nuestras dificultades en las manos de Dios, esperando la luz y la guía del Espíritu Santo? ¿Qué hacemos? Y el tercer aspecto es cuando José despertó ¿y qué hizo? ¿Cuánto tiempo habrá pasado orando ante Dios preguntando qué debía hacer? No entendía nada de lo que estaba pasando con su vida y por qué María había hecho eso. Entrega a Dios su problema. Dios le responde y le da una indicación muy precisa. José no tarda en obedecer. Apenas se despertó, actuó. Cuando Dios nos pide algo a ti y a mí, ¿cuánto nos tardamos en responderle? ¿Le seguimos dando vuelta a la situación? Quizás por eso nunca tenemos paz. ¿No lo has pensado? A lo mejor es así. Profundicemos esta meditación. Seguimos adelante con la lección divina. Tercer paso, la oración. Y ahora nos preguntamos, ¿qué me hace decir el texto? Y te voy a compartir en este momento una oración que he hecho. La voy a compartir a nivel comunitario, a nivel para todos. Te voy a invitar a que ores conmigo. Posteriormente tú haz tu propia oración. Si la están haciendo en comunidad, pues hagan la oración comunitaria, compártanla entre todos. Si la estás haciendo a nivel individual, haz tu oración personal, anótala en tu cuaderno espiritual para que después a final del día puedas también orar con lo que ha transcurrido en todo el día y vuelves a repasar tu oración. Entonces te invito a que oremos juntos en este momento.
Padre bueno, queremos ser como San José. Ayúdanos a imitarlo en su entrega, a vivir de cara a ti, que nuestra única ilusión sea agradarte con nuestra vida. Ayúdanos en medio de nuestras crisis y dificultades, que nosotros pongamos todas nuestras tristezas y angustias en tus manos, como lo hizo José, y que cuando nos des luz, podamos actuar con generosidad y con presteza, aunque a veces no entendamos completamente lo que quieres de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y ahora ya entramos en el cuarto paso de la lección divina que nos lleva a la contemplación. Nos preguntamos, ¿qué me hace sentir y ver el texto? Y para esto lo importante es quedarte en silencio. Lo importante es estar allí observando alguna imagen. Puede ser una sagrada familia que tengas allí en tu casa, en el lugar de tu oración. Observa, observa la imagen de José, la imagen de María, la imagen del niño Jesús. Entra allí en esa escena, pídele al Señor ese silencio interior que te lleve a reflexionar sobre ese papel de San José en esa sagrada familia. Permanece en silencio y deja que la palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en este momento en tu corazón. Contemplar, querido hermano y hermana, es estar en silencio frente a una imagen. Puede ser frente al sagrario, puede ser frente a una imagen de San José o de la Sagrada Familia. Lo importante es que estés un momento en silencio, escuchando lo que Dios va a inspirar en tu corazón. Puedes detener el video un momento y luego continuamos. Y entramos al quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y este es el momento culminante de la lección divina. El momento en que no podemos suspender la lección hasta la contemplación. Debemos llegar hasta este momento para poder ofrecerle al Señor mi compromiso de cambio, mi compromiso de querer mejorar la forma como hago las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio? Con el evangelio que hemos meditado, que hemos orado, que hemos escuchado el día de hoy, ¿a qué me invita? ¿Cuál es la invitación concreta? Entonces, revisando un poco lo que hemos meditado sobre la justicia o la santidad de José y nos preguntábamos cómo nos definimos nosotros como persona. ¿Realmente estamos caminando en santidad? ¿Qué me hace falta para alcanzar esa santidad que Dios aspira de mí? ¿Qué me hace falta para agradar a Dios? Entonces el propósito va orientado allí a hacer una revisión de, de mis virtudes, de las virtudes que practico en mi vida. ¿Mm? Sabemos que hay virtudes teologales, pero también hay virtudes cardinales, ¿sí? Y sabemos que un santo, cuando lo canonizan, es probado, es porque lo canonizan a la luz de las virtudes que ha practicado en su vida. La fe, la esperanza y la caridad son las principales virtudes. Entonces, a la luz de la fe, de la esperanza y de la caridad, vamos a revisar nuestra vida y vamos a hacer propósitos. Si vemos que nuestra fe es muy débil, pidámosle la gracia al Señor para que fortalezca y aumente nuestra fe. Dice la palabra que la fe nos viene por la escucha de la palabra. Así que
lo importante es perseverar en esa escucha de la palabra para que nuestra fe se fortalezca. La esperanza. La esperanza viene de Dios, pero ¿cómo obtenemos esperanza? ¿Cómo fortalecemos nuestra esperanza si no nos acercamos a Él? Les recuerdo que el Papa Francisco eh, nos regaló 8 catequesis, 8 o 9 catequesis sobre la esperanza. Y este año es el año de la esperanza, pero en esas catequesis específicamente nos mostraba cómo practicar la esperanza. Y le están aquí en el canal. Busca la parte de catequesis del Papa Francisco y creo que dice catequesis sobre la esperanza. Y comienza a verlas una por una y comienzas a analizarte a la luz de lo que el Papa plantea allí. Y luego la caridad. Todos sabemos lo que es la caridad, el amor. ¿Cómo me evalúo en la caridad? Te decía ayer o antes de ayer, las obras de misericordia. Evalúate a la luz de las obras de misericordia que estás practicando o que te propones en practicar. Y allí está la virtud de un santo. Los santos son evaluados en las virtudes. También existen virtudes cardinales, que son las menores. También te invito a que las investigues. El otro aspecto podría ser esto de cuando José entra en una crisis, pero vemos que él no actúa irritado, sino que espera espera en Dios y Dios le responde. Entonces, la evaluación es verme cómo actúo yo cuando entro en crisis y hacer un propósito. Señor, yo hago el propósito desde este momento de mejorar, en que en mis momentos de crisis yo no grite, yo no actúe precipitadamente, sino tener esa virtud que tenía San José de esperar en ti, Señor. Dame tu gracia. Y ahí es donde vamos a pedir la gracia del Señor para poder cumplir este propósito. Entonces, también la tercera parte veíamos que nos preguntábamos, cuando Dios nos pide algo, ¿tardamos en responderle? Seguimos dando vueltas y quizás eso no nos dé la paz. Cuando sentimos que Dios nos está pidiendo algo, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos en espera? Entonces el propósito sería, Señor, dame más prontitud para responder a los deseos de tu corazón. Que yo pueda ser un hombre y una mujer que responda a los deseos de tu corazón, que te agrade cada día, Señor, pero para eso necesito tu gracia. Eso es todo, hermano y hermana. Ese es el propósito, pedir la gracia de Dios para que nos ayude en esas caídas, en esas dificultades que tenemos en nuestra vida espiritual. Ánimo, sigamos adelante. Te leo en los comentarios, no te desanimes, escribe en los comentarios. Yo sé que estos temas son profundos y ahorita en Cuaresma nos está golpeando duro esta palabra de Dios, pero ánimo, te invito a que tengas ánimo y que no desfallezcas. Amén. Bien, hermanos y hermanas, llegamos al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Te recuerdo que es importantísimo que compartas el video, que le des me gusta, que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho o si eres nuevo por aquí por el canal y te ha gustado esta lección divina, maravilloso. Te invito a quedarte cada día con nosotros de lunes a sábado practicando por aquí a través de estos videos y a su vez te regalo el enlace
para que puedas hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito, y el enlace lo tienes abajo en la casilla de descripciones donde está el título de este video. Abres allí la ventanita y te aparece el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo. Son 6 videos que nos orientan paso a paso de cómo realizar la lección divina y nos dan el, lo que es la parte histórica, ¿no? Todo lo que, la explicación del marco histórico del el surgimiento de esta lección divina, de dónde proviene, por qué la iglesia la recomienda tanto y qué beneficios trae para nuestra vida espiritual. Allí conseguirás muchos datos interesantes. Entonces, hermano y hermana, te invito a perseverar, te invito a que sigamos adelante. Recuerda que eh, cada día vamos a estar por aquí haciendo esta práctica y que aprovechala al máximo. Eh, no te olvides de comentar, porque en los comentarios es donde yo puedo ver que ustedes están asimilando lo que están meditando. Si tienen alguna inquietud, manifiéstamela allí. Eh, Los saludos, por supuesto, son muy bien recibidos. Se los intercambio. Saludo a todos mis seguidores, mis hermanos que están por aquí en esta comunidad de la Lección Divina, mis hermanos de México, de Canadá, de Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Salvador, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Argentina, España y Costa Rica. Saludos, mis hermanos, gracias por estar cada día aquí en esta práctica de la lección divina, y sigamos adelante. No nos desanimemos. Delante de nosotros va el Señor y vamos de la mano de nuestra Madre también. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. También te pedimos por el pronto restablecimiento del Papa Francisco, que pronto lo podamos tener nuevamente en Vaticano. Amén. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios les bendiga a todos. San José ruega por nosotros.